Muy bien, buenas noches, jóvenes. Qué bueno que nos encontramos una vez más por acá para iniciar nuestra sesión de clase del día de hoy. Como les escribí por el grupo de WhatsApp, estoy teniendo algunas situaciones con la conexión, entonces me voy a quedar por el día de hoy con la cámara apagada para, porque no sé por qué mi internet dice que está inestable. Entonces, si le pongo la cámara, se pone más lento. Entonces, ustedes me dijeron que se escucha bien, ¿verdad? Entonces, vamos Sí, a... se escucha bien. Perfecto, entonces mejor vamos a quedarnos así para que no se interrumpa la conexión. De una vez, como dijimos, como yo les dije la semana pasada, que vamos a pasar la lista al inicio y al final, vamos a pasar la de ahora, la del inicio, para que podamos darle forma al día de hoy. Ángel, Ángel está por aquí. Presente. Excelente. Charina, Presente. Grisel, Grisel Sánchez, Elizabeth Hernández. Elizabeth, ¿está o no? Elizabeth parece que no está. Fabeida, Presente. Fabiola, Presente. Janetti, Presente. Jaskerlin, Bianca, Jesús, Presente. Luis José, Luis, Presente. Luisa, Mairobi, Nayeli, Nayeli, Presente. ¿quién? ¿Nairobi o Nayeli? Nayeli. Ok. Rafaelina, Presente. Ruth, Presente, profe. Janelfi, Yuberkis. Presente. Muy bien, excelente, chicos. Profe, pero usted no me mencionó. ¿Su nombre? Luisa. Sí, yo la mencioné, Luisa, y usted no me respondió y la dejé ausente. Ya veo que está. Ay, Dios, ay, Dios. No, profe, lo que pasa es que me estaban llamando y tuve que salir. Pero ya está bien, la puse presente. ¿Qué diantre? Que gracias. Muy bien. Vamos de una vez a iniciar con este video. ¿Se ve la pantalla, un video? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice este video a nosotros hoy. Profe, trompa, pero debería de escucharse algo. No, solo ver. Ok.
Vamos a ver, ¿qué entendieron de ese video? ¿Qué entendimos de este video que acabamos de ver? Ángel, El video da a entender que en la vida, si no te esfuerzas y no tienes disciplina, no lograrás tus metas. muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más pudimos entender? Ruth y luego Nacheli. Entiendo, profe, que si no se persevera en lo que uno desea hacer, aprender y ponerle empeño, no vale la pena, porque entonces no va a tener crecimiento ni rendimiento en lo que se propone hacer. Muy bien. Nacheli. Gracias. Bueno, que por más que a veces estemos agotados por el trabajo y todo lo que tenemos en mente, siempre es bueno tomar un respiro y luego continuar, porque nada, nada vale rendirnos. Hay alguien que dice usuario de Zoom, no tiene el nombre, pero tiene la mano levantada. Tiene es un joven y tiene un suéter azul, no sé quién es. Yo le puse el nombre, profe, no No, sale. no sale, solo sale, dice usuario de Zoom. Parece que no se Bueno, guardó. el video yo no lo pude visualizar bien porque más que visualizarlo estaba pendiente a escucharlo y nunca lo escuché. Pero lo que quiere decir este video es, según el título que yo leí, es que para ser exitoso hay que salir de su zona de confort y dar siempre lo mejor de uno mismo. Muy bien. Todo lo que ustedes han dicho está extremadamente acertado. Eh, a veces nosotros queremos lograr las cosas, pero porque otra gente lo haga, o copiarlo de otra cosa, o si me ponen una tarea, pues yo la descargo y ya, o simplemente la copio por ahí y no me esfuerzo en aprender. Entonces, al final, el crecimiento no es lineal. Y si usted no se esfuerza por aprender, pues no tiene sentido que usted llene un requisito de entregar una asignatura, de entregar una tarea, si usted no la hace para aprender. Entonces, a eso es a lo que nos invita, pues, el video de hoy, a que nos esforcemos, a que saquemos el tiempo, a que podamos estudiar y hacer esas cosas que son necesarias para lograr nuestro aprendizaje. Muy bien. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Quién recuerda? Ángel. En la clase pasada estuvimos hablando de lo que era el concepto de farmacia y de la historia de la farmacia. Muy bien. ¿Quién recuerda de eso que Ángel mencionaba? ¿Quién recuerda algo sobre el concepto, la historia, cómo inició la farmacia? Vamos a ver, ¿quién recuerda? Ruth. Profe, dice, nace la farmacología de uno de los primeros términos del origen de la palabra farmacón, que significa también remedio en el tiempo que se fueron integrando más términos y sustancias que se descubrieron gracias a la curiosidad y científico del hombre, de la historia, ¿cómo es? Ajá, de la historia,
la vamos a dividir en varios periodos, como en el mundo arcaico, el mundo clásico, la farmacia árabe, eh, Media Europa occidental y el renacimiento de la farmacia del Nuevo Mundo. Muy bien, entonces eso que Aldonza está mencionando es sobre la tarea que dejamos, sobre el video. Mi pregunta es, de lo que hablamos la semana pasada aquí en la sesión de clases, ¿alguien recuerda de qué estuvimos hablando? ¿Qué vimos? ¿Cómo inició Sí, la farmacia? profe. También usted estaba hablando de cómo se inició al principio, que se utilizaba el, había unas signas que se utilizaba como el pilón que representaba. También hablaba de cómo surgió, qué significaba la farmacia, qué significaba cada signa de esa que se hablaba en la clase anterior, Muy qué es, bien. qué es medicamento y todo eso. También, Rafaelina, excelente, Nairobi. Estuvimos hablando sobre que la farmacia no tiene una fecha exacta de dónde se creó, porque eh, se habla de esta en, en la historia primitiva, se habla de esta, que los taínos y esas naciones se, ¿cómo lo- que los taínos usaban con piedras y pilones para majar las hierbas y esto se le fue ya como sumando a la historia y de ahí es que viene la farmacia, por eso no se tiene fecha exacta sobre esta, también hablamos que el significado de farmacón, que es veneno, remedio, droga, y también estuvimos hablando sobre los signos de esta y muchas cosas más. Ya, eso es todo Excelente, lo que yo recuerdo. excelente, excelente, Rafaelina. Eh, Usuario de Zoom, es Luis, que tú te llamas, ¿verdad? sí, sí, yo Ok, intenté ponerlo, pero parece yo que te lo no voy se a quiere. poner. Cuéntame, Luis. Bien, también estuvimos hablando sobre algunos símbolos en farmacia, como el mortero y pistilo, que esto significa, o sea, su función es como que ahí se preparaban las hierbas y esos. Y también hablamos sobre que Se escucha entrecortado, Luis. Si estás hablando, Luis, se escucha entrecortado. aunque también estábamos hablando el origen de la farmacia, o sea, como que no era relacionado directamente con... Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Quién hacía al inicio de la farmacia el papel de médico y también de farmacéutico? Fabeida. El sacerdote en los tiempos prehistóricos era el médico y el farmacéutico en ese tiempo. Excelente. Era el sacerdote, hacía de médico y de farmacéutico. Entonces, ¿quién, por qué
el médico, perdón, por qué el sacerdote hacía de médico y de farmacéutico a la misma vez? ¿Por qué el sacerdote era que hacía como médico y farmacéutico? Alguien está diciendo en el grupo que se está mal el internet. ¿No me escuchan? Yo Sí, escucho bien. profe, yo me escucho bien. Ah, Yo pues, escucho bien a la profe, pero a los compañeros no lo escucho muy bien. ah, no, ya Luis dice que es el de él que tiene problemas. Ok. Entonces, ¿quién hacía de médico y de farmacéutico? El sacerdote. El sacerdote. ¿Y Yo por qué? supongo porque los roles no estaban definidos. Ok, ¿por qué más, Fabeida? También, profe, porque antes había una creencia de que a través del sacerdote podía indicar, por ejemplo, algunas hierbas medicinales y así se podían curar. Ok. ¿Por qué más, Rafaelina? Gracias, Mayrobe. Porque ellos creían que las enfermedades estaban relacionadas con los dioses a los que ellos veneraban. Ellos Exacto. pensaban que si ellos desobedecían, que si ellos se enfermaban era porque desobedecieron a algún dios. Exactamente, esa era la razón principal. Ellos pensaban, como ellos tenían creencias mágico-religiosas, entonces ahí ellos pensaban que era una desobediencia a los dioses. Excelente. Luego que la medicina fue evolucionando y que se separó la parte racional y la parte eh, mágica y racional. ¿Cómo se separó? ¿Cuáles eran las dos personas que existían? Dijimos de inicio que el sacerdote era sacerdote, médico y farmacéutico. Luego se separó en dos. ¿Cuáles eran esos dos? Vamos a ver quién recuerda. Profe, por favor, repita la pregunta. Bien, al inicio existía el sacerdote y el sacerdote ejercía de sacerdote, de médico y de farmacéutico. Y eso era cuando solo se tenía la creencia mágica. Luego se dividieron en dos. Existía el sacerdote y otra persona. ¿Quién era esa otra? Brujo. Janetti. El galeno. Bueno, se podría llamar así, que era el médico. Teníamos el sacerdote y el médico. Y el médico hacía el papel de médico y de farmacéutico. O sea, lo podemos llamar así también, Janetti, porque en algunos lugares al médico se le llama galeno. Luego de eso, se crea en República Dominicana una ley que divide las funciones del médico y del farmacéutico, pero todavía no se llamaba farmacéutico. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver. ¿Quién recuerda? Fabiola. Pro- Farmacón. No. Vamos a ver. Fabeida. Se llamaban boticarios. Boticarios. Excelente. Muy bien. Se le llamaba boticario y de ahí recuerden que yo les decía que venía el término de la famosa botica. Excelente. Ya si luego se crea el farmacéutico como tal y ahí ya tenemos las tres funciones, el sacerdote, el médico y el farmacéutico. Muy bien, jóvenes. Luego de eso, nosotros vimos unos símbolos. ¿Qué cosas tienen en común varios de los símbolos? ¿Qué cosas tienen en común varios de los símbolos? Rafaelina, Serpientes, la serpiente, excelente. ¿Y quién recuerda qué significa esa serpiente?
¿Qué significa la serpiente? ¿Quién recuerda? Ángel, El significado de la serpiente es el poder. el poder. Muy bien, la serpiente viene a representar el poder. Excelente. Para terminar esa parte de la historia, nosotros teníamos una tarea y yo les había dicho que esa tarea me la iban a enviar por WhatsApp. Y a mí me envió esa tarea una, dos, tres, cuatro, cinco personas de 14 que hay aquí conectadas. Tengo a Fabiola que me lo envió, tengo a Janetti que me lo envió, Fabeida me lo envió, esta persona no me puso el nombre. El número que termina en 6647 que no tengo Profe, yo no se la he enviado, yo la hice porque ahora mismo está casi me estoy desconectando porque voy a trabajar para la clínica, oye. Yo se la envío desde que llegue. Ok. Profe, Y me le profe, envió Ángel también la tarea. yo no se la envié porque yo Profesor, de que se iba a enviar Deme un después que la... momento, deme un momento. Luis y luego Rafaelina. Vamos a ver si logro escucharte, Luis, porque tú estabas hablando ahora mismo y se escuchaba como entrecortado. Vamos a ver. Ok, profe, yo no se la envié porque yo tenía entendido de que se iba a enviar luego de que la socializáramos. Muy bien, excelente. Rafaelina, Yo tenía entendido igual que él, pensé que la íbamos a enviar luego que la socializáramos. ok, muy bien. ¿Alguien tiene la mano levantada que dice usuario de Zoom? Karina, profe, se la envió la tarea. Ah, ese es el número que yo dije que no tengo el nombre. Es que no puedo ponérselo cuando voy a entrar a clase. Está bien, Charina, yo te lo voy a poner aquí. Excelente. Ok, si dijimos en la clase pasada que le íbamos a enviar después de socializar, perfecto. Quizás ahí fui yo la que me confundí. Lo vamos a tomar en consideración. Entonces, ¿quién quiere iniciar socializando un poco de la tarea que hicieron en casita, del video que vieron? Vamos a ver. Rafaelina. Rafaelina, como todos vamos a hablar de lo mismo, no me digas todo, dime solamente algo del inicio, por favor. Ok, está bien. El video lleva por título Historia de la farmacia. En el comienzo nos hablaba que uno de los primeros nombres que se le dio a la farmacia fue farmacón, que significa remedio, y con el tiempo se le fueron agregando más términos que se descubrieron gracias a la curiosidad de los científicos. En el video nos habla que esta historia él la dividió en tres partes, el que narra el video, que es el mundo arcaico, el mundo clásico, la farmacia árabe, la Edad Media en Europa Occidental, el Renacimiento, la farmacia en el Nuevo Mundo, la farmacia en la Edad Moderna, la farmacia en el siglo XIX, la industrialización del medicamento y la práctica de la farmacia. Y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la farmacia. Se habló que Excelente. en el mundo... Dígame. Excelente, déjamelo ahí. Ok. Janetti. Bien, en la historia, vimos en el video que en la historia de la farmacia, los médicos, también llamados galenos, eran encargados de preparar los remedios y, sin embargo, en la Edad Media eh, ocurrieron acontecimientos que también fueron fundamentales para la anatomía del farmacéutico, como la influencia hebrea, el rol de los monetarios y la carta magna de la farmacia. Ok, También en Roma, déjamela ahí, Janetti. Excelente. Ángel. También decía que el comercio de fármacos existió en las calles de Nippur,
que contenían 800 recetas, principios activos, fórmulas, como por ejemplo la sal común, la concha de tortuga, leche de vaca, cloruro de sodio, entre otros. Excelente, Ángel. Le dejamos ahí, Nayeli. También hablábamos el video eh, de qué sucedió en el mundo de Arcarco. Ujú. El mundo arcaico se dividió en tres, que fue Mesopotamia, Egipto y las civilizaciones orientales chinas. ¿Qué sucedió en Mesopotamia? La primera farmacopea es una tablilla de arcilla creada en el año 2100 a.C., conocida como la antigua farmacia de Nippur. Contenía 8000 recetas, por ejemplo, cloro de sodio, nitrato Cloruro. de potasio, leche de vaca, piel de serpiente, concha de tortuga, casia, mirto y pera. También existió el comercio de Espérate ahí, fármacos. Nayeli, dame un momento. Vamos a tomar como referencia esto que ella nos dice del tema de las farmacopeas. Todos los países tienen sus propias farmacopeas donde se describen todos los productos, todos los medicamentos, dónde está, cuáles son sus usos terapéuticos, cuáles son sus dosis adecuadas, cuáles son las posibles interacciones, cómo se debe fabricar. O sea, las farmacopeas, aunque se inició a trabajar desde antes de Cristo, todavía en la actualidad existen las farmacopeas y todos los países pues tienen, tienen sus propias farmacopeas. Gracias, Nayeli. Fabeida. También nos dice que durante la Edad Media los árabes desarrollaron las primeras farmacias y ampliaron el conocimiento sobre medicamentos. Más tarde, con el avance de la química y la ciencia, en la Edad Moderna y contemporánea surgieron nuevos fármacos como vacunas y antibióticos. Muy bien. Luis. Luis. Profe, yo. Bien, profe, también habla sobre las civilizaciones orientales, China. La farmacia china se caracterizó por buscar soluciones terapéuticas mediante sustancias de origen vegetal capaces de restablecer la armonía del cuerpo. Según la filosofía taoísta, las drogas interactúan, cambian y se transforman dentro del organismo. Los chinos lograron identificar fenómenos como los efectos tóxicos, las interacciones entre compuestos mercuriales y esenciales, así como efectos adictivos y sinérgicos de algunas sustancias. Sus primeros conocimientos fueron transmitidos oralmente y posteriormente escritos en tablillas de madera y bambú alrededor del siglo XX antes de Cristo, que dice. Déjalo ahí, Luis. Excelente. Ujú. Tenemos a Yo Fabiola, luego a Luisa. También nos dice la farmacia que lleva más de 4000 años evolucionando desde la magia y el uso de plantas medicinales. Comenzó en las civilizaciones antiguas, desde donde se utilizaban plantas y remedios naturales para curar enfermedades. En la Edad Media surgieron las primeras boticas y se conservaron importantes conocimientos médicos. Más adelante, con el avance de la ciencia y la química, la farmacia se separó de la medicina y se desarrollaron nuevos medicamentos y técnicas de elaboración. Excelente. Luisa, la que estaba hablando, ¿verdad? Luisa, ¿eras tú que estaba hablando? no, profe. Pues vamos contigo y terminamos con Charina. Ok. En Egipto, los egipcios clasifican las enfermedades en dos categorías, aquellas con causas
como traumatismo y aquellas atribuidas a fuerzas sobrenaturales. Utilizaban una variedad de tratamientos que incluían ungüentos, hierbas, rituales mágicos, por ejemplo, el aceite de ricino, que era común para los problemas digestivos, y el gran papiro de hierbas de Egipto, conocido como el Ebers, es uno de los documentos que se conocen, data alrededor de 150 del año 1550 a.C., que este papiro con una vasta cantidad de información sobre medicina y tratamientos de la época. Excelente, Luis. Charina, terminamos contigo. La farmacia en la Edad Moderna. Se crearon nuevas leyes para la preparación y la venta de medicamentos. Se hicieron farmacias más modernas, organizadas y la ciencia avanzó más. ¿Sigo, profe? Sí. En la actualidad, la farmacia tiene más avance y crean medicamentos más seguros y hacen más efecto. Las farmacias no solo ofrecen el medicamento, también nos dicen cómo debemos usarlo correctamente para nuestra salud. Excelente. Y ahí concluye lo mismo que hablábamos la semana pasada. Ahora la farmacia es un mundo muy amplio donde nosotros podemos ofrecerles a las personas orientaciones sobre sus medicamentos, la utilización de ellos, también recomendarles qué utilizar en ciertas situaciones y cómo utilizar los medicamentos que ya el médico les ha prescrito a ellos. Miren, jóvenes, todas las semanas nosotros vamos a empezar la clase, primero con algún video y segundo, retroalimentando, o sea, hablando de qué hablamos en la clase anterior. Y ese de qué hablamos en la clase anterior tiene dos finalidades. La primera finalidad es que si tocamos un tema que quizás usted no entendió muy bien o tiene alguna duda, pues que nosotros podamos retomar ese tema, recordarlo y eh, poder explicar lo que no se entienda, pero también tiene como finalidad ver quién está estudiando, porque si usted nunca participa, nunca recuerda de lo que hablamos en la clase anterior, nunca sabe, eso quiere decir que durante la semana usted no está ni viendo el material del que nosotros estamos hablando durante la sesión de clases. Y es muy importante que ustedes se tomen el tiempo. Por ejemplo, la semana pasada, desde que terminó la clase, yo les envié el material de lo que hablamos y también les envié de una vez el link del video. ¿Para qué? Para que ustedes durante la semana pudieran ir leyendo, retomando lo que vimos, porque todo lo que vamos a ver en cada sesión de clase es nueva. Y si ustedes vienen a la clase, escuchan solamente el día de la clase y no estudian más, pues va a ser muy difícil que ustedes puedan tener todos los conocimientos que queremos hasta el final de la jornada. Entonces es muy importante que puedan leer todo el material o el material que yo les envíe durante la semana. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Excelente. Entonces, chicos, la primera parte de la sesión terminó, salimos y volvemos a entrar con el mismo enlace. Muy bien, jóvenes. Hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre las leyes que rigen la farmacia. Vamos a trabajar específicamente tres leyes que son la ley 4201, la ley 5088 y la ley 8201. Para que podamos, luego de ver esa ley, si nos da chance,
Entonces empezamos a ver algunas definiciones sobre fármacos. De lo contrario, pues ya eso lo haríamos la próxima semana. Déjenme compartirles la... Ven acá, por aquí falta gente. Solo han entrado 9. Vamos a ver qué pasa. Vamos a compartir el enlace. ¿Se ve lo que les estoy compartiendo? Sí. Excelente. Como les decía, ley 4201, ley 5088 y ley 8701. La primera ley, que es la ley 4201, ¿alguno de ustedes la había escuchado esa ley? Yo no, profe. Ok, ¿alguien más? Ley No, 4201. Sí, Sí, ¿dónde? ¿Dónde la han escuchado? Hola, ¿alguien dijo que la había escuchado? en, profe, en noticias, algunas Exacto. personas que trabajan en la salud, por ejemplo, mi hermana que es enfermera, me ha explicado un poco. Y mi cuñada que trabaja en farmacia también me han explicado un poco sobre las leyes. Ángel, ¿dónde usted la ha escuchado? Ángel. Cuando dicen en los anuncios que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud, menciona esa ley. Exactamente. En la del alcohol, en la de los cigarrillos, dice exactamente, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. ¿Por qué? Porque la ley 4201, como lo dice su nombre, es la Ley General de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la ley que regula todo lo que tiene que ver con salud en República Dominicana. O sea, que no regula solamente la farmacia, sino que regula las clínicas, los hospitales, los centros de bioanálisis, o sea, donde nos hacemos análisis, todo lo que tenga que ver con salud en República Dominicana lo regula esta ley. Ángel, ¿usted levantó la mano ahora o era de ahorita? Era de ahorita, se me olvidó bajar. No, está bien, no te preocupes. Pero en este caso, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la parte de la ley 4201 que rige la farmacia. ¿Qué dice esta ley sobre la farmacia? Lo primero que nos dice la ley 4201 sobre la farmacia es que toda farmacia debe tener un permiso para la habilitación de una farmacia. O sea, para que una farmacia funcione, para que una farmacia pueda estar, eh, pueda vender, debe tener un permiso. Y este permiso se llama habilitación. Este permiso lo otorga el Ministerio de Salud Pública y tiene una vigencia de 5 años. O sea, que cada 5 años la farmacia debe renovar su permiso de habilitación para poder seguir operando, para poder seguir trabajando. Otra cosa que dice esta ley es que las farmacias deben tener una distancia mínima de 500 metros una farmacia de la otra. ¿Ustedes creen que eso se cumple? No. ¿Por qué no? Eh,
No creo que hayan 500 metros entre farmacias, porque yo he visto farmacias bastante cerca. Ok. Rafaelina. En mi opinión, no se cumplen porque yo he visto varias farmacias que pueda que tengan 3 metros tal vez, pero no 5. 3 metros, tan poquito. ¿Cómo va a ser? Janetti. Bueno, mi opinión, profe, es que hay en menos de tres metros, porque yo he visto frente a frente. Ok, vamos a ver. Por, e- por ejemplo, profe, también, por ejemplo, como la botica, que casi están todas pegadas. Eso es casi igual, pero la farmacia por ética de los dueños se llevan muy poca la diferencia ahora mismo. Ok, vamos a hacer una diferencia aquí. Recuerden que las boticas, las famosas boticas, a lo que nosotros llamamos botica, que son las lista B son un negocio o son un establecimiento que no está regido por la ley. O sea, estos negocios, los famosos puestos de medicina, no están autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Y por consiguiente, ellos no tienen que cumplir el tema de los 500 metros y por eso ustedes lo ven uno al lado de otro. Eso es en el caso específico de los puestos de medicina. Ahora bien, las farmacias deben cumplir los 500 metros e inclusive el Ministerio de Salud cuando usted solicita que quiere aperturar una farmacia, lo primero que hace es venir a medir las 3 farmacias más cercanas que usted tiene para identificar si realmente esos 500 metros se cumplen o no. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay ciertas excepciones en esa ley. ¿Qué dice la ley? Número uno, que la ley no es retrospectiva, no va para atrás. O sea, esta ley se entró en vigencia en el 2001. Entonces, si hay farmacias que estaban puestas antes del 2001, la ley no podía o el ministerio no podía venir a decirle, mire, hay un cambio de ley, ahora usted tiene que quitar la farmacia porque no tiene 500 metros. No, esas farmacias que ya estaban puestas antes del 2001 aunque estuvieran una al lado de la otra, no era necesario, o sea, la ley no iba a hacer que ellos quitaran la farmacia. Otra excepción que tiene la ley es que si una de las 2 farmacias está puesta en una plaza comercial, no necesita cumplir con los 500 metros. Si una de las 2 farmacias no está ubicada en una plaza comercial, no tiene que cumplir los 500 metros. Y esto es porque en las plazas comerciales se concentra mucha gente. Y por eso la ley establece que no tienen que cumplirse. ¿Me doy a entender ahí? Sí. Bien. ¿Qué más dice la ley? Que para usted Sí, tener una profe. farmacia, no basta que usted tenga el dinero. Usted debe tener una persona que es el responsable de esa farmacia ante el Ministerio de Salud, que es un farmacéutico. ¿Qué es el farmacéutico? El farmacéutico es un licenciado en farmacia o en farmacobioquímica, que es ante el Ministerio de Salud Pública y ante la DNCD el responsable de su farmacia. O sea que si usted tiene el dinero y usted no es farmacéutico, usted debe contratar un farmacéutico que les haga los servicios de regencia, que es como se le llama a ese trabajo, para que pueda usted operar en su farmacia. También dice la ley que esta farmacia, para poder operar, debe cumplir con ciertas normas éticas. ¿Qué significa las normas éticas? Que primero está el paciente por encima del dinero y del negocio.
Primero debemos salvaguardar la integridad de nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede venderle al paciente una cosa por otra. Un medicamento que usted sabe que no le va a servir para eso, usted no se lo puede recomendar y así sucesivamente. También la farmacia debe cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura, de dónde está ubicada, que no esté ubicada cerca de granjas ni de posilgas, que no esté, por ejemplo, si está en un local comercial, que ese local no esté al lado de otro local que tenga una cocina por el tema de la temperatura y que la persona que estén ahí de dependientes, pues que ellos cumplan con ciertas normas eh, con ciertos conocimientos para poder dispensar medicamentos. ¿Estamos claros con esta ley? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. La siguiente ley, que es la 5088, que es la denominada Ley de Drogas y Sustancias Controladas. ¿Y qué es un medicamento o sustancia controlada? Vamos a ver quién me apoya leyendo el párrafo número 2 que está en esta plantilla. Yo, profe. Vamos, Luisa. Importación, fabricación, Luisa, venta, parece que usted tiene problemas con el internet porque se escucha entrecortado todo. retirar, profe, Vamos me a quedé probar, mucho. vamos a probar con Janetti, porque se escucha entrecortado, Luisa. Bien, los medicamentos que contengan sustancias controladas indican en la categoría 2, 3 y 4. Se expanderán al público en farmacia o establecimiento de comercio autorizado, solo mediante recetas médicas en formularios diseñados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Excelente, gracias. Entonces, ¿qué regula la ley 5088? Regula la venta, la fabricación, la importación, la exportación y la utilización de sustancias controladas, de medicamentos narcóticos. Y es lo que nos acaba de leer la compañera, que es un medicamento eh, controlado, son todos los que pertenecen a categoría 2, 3 y 4 en la ley. La ley 5088 clasifica las sustancias controladas o las drogas en 5, pero ¿qué pasa? Que la categoría 1, por ejemplo, son todas aquellas sustancias que son ilegales en nuestro país. Y aquí hago un paréntesis. Que una sustancia sea ilegal en nuestro país no significa que sea ilegal en otro país. Hay sustancias que para nosotros son legales, que en otros países son ilegales, y viceversa. Hay sustancias que en otros países son legales y para nosotros son ilegales, como el tema, por ejemplo, de la marihuana, que en otros países son legales y aquí son ilegales. Sin embargo, nosotros nos vamos a acoger a lo que dice la ley para nosotros, sustancias que son controladas para nosotros. ¿Qué vendemos en la farmacia? Categoría 2, 3 y 4 con recetas especiales bajo controles especiales, que lo vamos a conocer más adelante. ¿Qué sucede? Si una farmacia se demuestra que ha vendido alguna sustancia controlada eh, sin el debido cuidado, entonces los propietarios, los regentes que dijimos hace un momentito que son los farmacéuticos y los empleados de la farmacia y que son los responsables de la venta de la misma, van a tener ciertas sanciones. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Léame alguien el párrafo A. Luis.
El párrafo A dice, los propietarios con la cláusula de establecimientos por el término de 6 meses y multa de 25,000 a 50,000 pesos. Ok. ¿Qué sucede, jóvenes? Que esta ley se aprobó en 1971. Del 71 para acá ha llovido mucho y en ese tiempo decían que eran 25,000 a 50,000 pesos de multa para los propietarios. En la actualidad, esa multa ustedes saben que va en millones de pesos. Más que el tema monetario para los propietarios, también tenemos que ellos pueden tener la clausura de su establecimiento por hasta 6 meses. Dígame, Aldonza. Está bien, profe, disculpe, me quedé con la mano levantada, pues. Está bien. ¿Se entiende esa parte de los propietarios? Sí, Sí, profe. Ok, léame otra persona el párrafo B. Ángel. Los regentes con un año de No se suspensión entiende, Ángel. se Ángel, parece que escucha usted mal. tiene problemas con del el internet. ejercicio profesional y multa de 10,000 pesos. Los regentes con un año de suspensión del ejercicio profesional y una multa de 10,000 pesos. Excelente, gracias. Eso yo no lo había escuchado, no, profe. ¿Eso tú? No lo había escuchado que los regentes le ponían una multa. Sí, porque recuerda que como decíamos en la ley anterior, el regente es el responsable de todo lo que suceda en esa farmacia. Entonces, si la DNCD demuestra que en esa farmacia se están haciendo cosas ilícitas, como el tema de vender medicamentos controlados sin los debidos protocolos, el regente puede durar hasta un año sin poder ejercer y también tiene una multa. Igual que en el tema de los propietarios, ahí dice que la multa era de 10,000 pesos, pero eso era en el 71. Del 71 para acá ha llovido mucho, como dicen, lo que significa que también esa multa va en millones de pesos. Léame a alguien, tengo a Fabiola con la mano levantada. Vamos a leer la parte C, Fabiola, por favor. Los empleados con 6 meses de prisión correccional y una multa de 500 pesos. Y ustedes dirán, ok, entonces nosotros que somos los que vendemos, nos van a cobrar, nos van a meter preso y a los demás no. ¿Qué pasa? Que al final quienes venden el medicamento son ustedes. Los que conocen que no deben vender esos medicamentos son ustedes. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes tomen cuando estén en una farmacia y demás los protocolos adecuados para poder vender esos medicamentos. Y si todo está bien, nada va a suceder. Todo va a estar clarísimo. ¿Alguna pregunta sobre la ley 5088? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente ley, que es la ley 8701. Esta ley, que es la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, esta ley entonces es la que nos habla a nosotros de todo esto que se creó con la finalidad de asegurar la integridad del paciente, de que ellos puedan, o nosotros en este caso, podamos conocer y tener toda la cobertura de salud, que se refiere, por ejemplo, a cuando usted esté trabajando, que usted pueda tener su fondo de pensiones, que ahí es donde se crean las AFP. Las AFP tienen como finalidad que al terminar su vida laboral, ustedes puedan tener su
su dinerito ahorrado. También nos habla de las ARL, que es la que crea la administradora de riesgos laborales, que es que si una persona tiene un accidente dentro o fuera de su entorno laboral, pues que pueda tener una cobertura mayor en todo lo que tenga que ver con internamiento, con las licencias, con medicamentos y todo lo demás. Y luego también está el tema de las ARS, que son los famosos seguros médicos, como nosotros lo conocemos. Ellos tienen como finalidad, pues, que nosotros podamos tener cobertura, indistintivamente de que sea en la vida laboral o no, para cubrir todo aquello que tenga que ver con internamientos. Y no lo cubre por completo, como ustedes saben, simplemente ellos cubren una parte de de las necesidades, 1%, pero eso es como una ayuda para que la persona tenga que invertir menos dinero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame, Ruth. Profe, yo no entendí la parte de ARL. ARL significa Administradora de Riesgos Laborales. Esta es la que se dedica, por ejemplo, si tú estás trabajando, ¿verdad? Y dentro de tu trabajo tú tienes un accidente, ya sea que te caíste, o esto va a depender mucho del tema de en qué tú trabajas. Si tú trabajas, qué sé yo, en una tienda de teléfono y te cayó un cristal en un ojo o algo, así sucesivamente. Ellos se encargan de poder regular que si tú te en ese accidente hay que darte una licencia, la ARL es la que se encarga de pagarte esa licencia. Si hay que comprar medicamentos como consecuencia, ¿verdad?, de ese accidente, la ARL se encarga de darte esos medicamentos. Y esto no sucede únicamente dentro de la empresa, sino, por ejemplo, cuando tú vas de tu casa al trabajo, y del trabajo a tu casa, siempre y cuando tú no te hayas desviado. ¿Qué significa? Que si tú saliste del trabajo para tu casa, derecho, y te pasó algo, pues ahí te cubre. Pero si tú saliste del trabajo para tu casa y en el camino te paraste en el supermercado, te paraste en la tienda y hubo un accidente, pues ahí no hay cobertura. Eso es riesgo laboral, ¿verdad, profe? Ajá, eso es riesgo laboral, exactamente. Gracias, profe. Siempre. ¿Alguna pregunta sobre las leyes? Algo que no se haya entendido sobre estas leyes que hemos visto. Por el momento está todo claro. Entonces, anoten por ahí estas tres preguntas que les voy a... Dos preguntas. Denme un momentito. ¿La ven? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque es ¿Vieron las preguntas? Jóvenes, Sí. ¿copiaron Sí, esas dos profe. preguntas? Bien, ok. Entonces, yo voy a crear ahora unas salas alternativas. O sea, yo los voy a No, dividir me faltó Escuchen, ver la última. discúlpame. La última me faltó. Citar nombres de AFP y ARS que conozcan. Yo la mandé ambas por el grupo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Es como si fuera un trabajo de grupo. Yo voy a crear unas salas y ustedes van a estar como en grupitos de, vamos a ver,
de 3 personas. Hay un grupo que va a tener 4. Y entre los 3, o entre las personas que hayan en su grupito que vamos a crear ahora, van a responder esas 2 preguntas. Y cuando termine el tiempo que yo los reintegre a esta sala, vamos a socializarlas. Bien, les va a salir como una pequeña invitación, ustedes simplemente le dan a aceptar. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Excelente. Sí. Ahí les debe estar saliendo, vamos. Alabe la misericordia. Saludos, bueno, creo que podemos ayudar en la 303. Siempre a su orden. Cuéntenme qué necesitan. Cuéntenme. Hola. Profe, aún no hemos iniciado, estamos en silencio, no sé Por si ¿Por aquí tengo no que ha qué? poner hablado alguna. nadie. ¿Pero por qué si ustedes están juntas hace rato?
Aquí no ha hablado nadie. Respondan las preguntitas que casi les estoy reenviando al otro grupo. Las dos preguntas que les puse a copiar es para que ustedes te las socialicen. Vamos, rapidito que tienen 2 minutos. Ustedes fueron el grupo que terminaron, ¿verdad? Chicos, ustedes fueron los que ya terminaron. Sí, maestra. Ok, yo los voy a retornar entonces ahora al grupo grande. Ok. Profe, póngame en el grupo que me salí. Ya, yo les estoy retornando a todos, tranquila. Todos van a regresar al grupo grande. Bien, ya estamos todos de vuelta. ¿Cómo les fue en el ejercicio? ¿Pudieron terminar todos? Creo que la segunda, profe, nos faltó. De crecer. Ok. ¿Y los demás? ¿Todos terminaron ya? Sí. Excelente. Muy bien. Déjenme- No sé qué le pasó. Ok, vamos con el primer grupo. ¿Cuál es la importancia de nosotros ver esta ley? Me imagino, no les dije, pero cada equipo va a tener un representante. O sea, no es que van a hablar todos del equipo, sino que cada equipo va a tener un representante. Entonces veo a Luis con la mano levantada. Vamos a ver cuál es la importancia de que veamos estas leyes. Bien, es importante conocer estas leyes ya que nos ayudan a entender nuestros derechos y deberes en lo que es el sistema de salud y la seguridad social, permitiéndonos recibir atención médica y beneficios de manera adecuada. Algunas AFP y ARS de la República Espérate, Dominicana. estamos en la primera, Luz. Quédate nada más en la primera. Ok. Ok, excelente. El segundo grupo. Segundo grupo, ¿cuál es la importancia? Fabiola.
Fabiola. Es importante porque ayuda a garantizar la seguridad y la salud de las personas. Estas leyes regulan cómo se preparan y venden y utilizan los medicamentos. Excelente, muy bien. Grupo número 3. Grupo 3. No se escucha, Ángel. A nosotros nos dio tiempo solo a formular la pregunta número 1. Ajá, pero en esa estamos, la número 1. Espérate. De conocer esas leyes es que si algún día tipo de empleos conocemos nuestros deberes y derechos como empleados. Ok. ¿Y el grupo número 4? Equipo número 4. Profe, ¿Sí? yo creo que es fundamental para garantizar el servicio proteger los derechos humanos. Disculpa, Fabiola, que escuché. Había otro micrófono abierto y no me permitió escuchar tu comentario. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Ok. Yo digo que es fundamental para garantizar el servicio y para proteger los derechos humanos. Excelente, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver lo de la pregunta número 2. Luis, ustedes que son el grupo número 1, díganme el nombre de una ARS y de una AFP que ustedes citaron. Ok, dentro Disculpa, de Luis, que se reinició y yo no me di cuenta que se iba a reiniciar. Discúlpame. Ok, ok, está bien, no hay problema. Continuamos contigo, Luis. Ok, dentro de la AFP tenemos que AFP siembra y dentro de la ARS tenemos Senasa y Humano. Ok, muy bien. Grupo número 2. Grupo número 2. Buenas noches. Hola. Un momentico, esto. Tenemos la AFP de Pensiones Popular, AFP Crecer y AFP Siembra. ¿Y ARS? Eh, Esa no la encontré, no, profe. No conocen ningunas AFP de ARS, perdón, del grupo número 2. Yo la digo, profe. Diga usted. Dígame solamente 2. ¿Usted del grupo 2? Sí, Ah, perfecto. Dígame 2 nombres de ARS. ahora mismo. SENASA, Seguro Nacional de Salud, y Ok, Grupo Humano es la ARS privada con mayor cuota del mercado. muy bien. Dejémoslo ahí. Grupo número 3. Grupo número 3. No entró nadie del grupo 3. ¿Por quién está conformado el grupo 3? Es que eso nada más lo veían ustedes.
Déjame chequear si me deja verlo. Aquí dame un momento. El grupo 3 estaba. No, no me deja verlo. Yo no me di cuenta en cuál, el número del grupo en que yo estaba. Ok. Yo Vamos. tampoco sé qué grupo, qué número era el que yo estaba. Nadie se dio cuenta. No. Ok, para la próxima se los voy a decir antes cuando se vayan a crear para que sepan en qué grupo está cada quien. Igual, dígame En la alguien más. casillita encima. Ajá, Claro, lo decía. lo del ARS. Sí, dígame alguien más. Está Janetti. y monumental. Ah, Fabiola, que está hablando. Yo pensaba que era Sí. Janetti. Dígame, Fabiola. ARS y AFP. ARS, Senasa, Humano y Monumental. Y AFP, Popular, Reserva, Siembra, Crecer y Romana. Bien. Nayeli. Bueno, profe, no me acuerdo bien, pero creo que en el mío estaba Luis. Ah, Pero Luis. por si Luis era del acaso, grupo 1. sí, creo que yo Eso estaba es, era con él. Que habíamos como cuatro, si no me equivoco. Ajá. No me acuerdo los otros nombres, pues solamente porque vi la foto porque me acuerdo que estaba con Está él. bien. Está bien. Ya entonces del grupo 1 ya Luis comentó. Vamos con Janetti. eso era lo que le iba a decir, profe, que yo pertenecía al grupo 1 y que en la arriba, cuando uno entra a la reunión, le pone el número que le Sí, corresponde. exactamente. Exactamente. Ángel. Usted era del grupo 3, Ángel. Sí, yo era del grupo 3, dije la primera pregunta, ahora voy con la segunda. Ok, dígame. Yo, De la AFP está el VHD, el ADEMIC, y de la ARS tengo a Senasa y al PALI. Ok, PALIC ya no existe. Ahora se llama MAFRE. Ok. Futuro también. Muy bien. Rafaelina. no, profe, yo estoy en el grupo de Ángel. Ah, muy bien. Excelente. Y del grupo 4, me parece que es donde está Valdonza. Sí, Luz. profe, Paveda y yo somos del grupo 4. Ok. ¿Cuáles AFP y ARS tienen ustedes? ARS tenemos Humano, Senasa, Monumental y el AFP Popular, Reserva, VHD. Muy bien. ¿Alguien más, no importa de qué grupo sea, conoce alguna otra AFP o ARS que no se haya mencionado? Janetti. Reserva es un Mm, ARS, Metasalud, bien. Universal, GEMA. Ok. Nayeli. Yo tengo dos, profe, que es la ARS Monumental y ARS Sigma. Ajá, muy bien. Rafaelina. No recuerdo bien si la mencionaron, pero yo tengo la RSSMD. Ok, esa no la había mencionado. Fabeida y luego Luis. De la AFP creo que no mencionaron Siembra Ajá. ni Crecer. Y de la RS es Selma. Creo que Sen. no mencionaron. Muy bien. Luis. Bien, profe, también de las ARS, no sé si me escucharon ahorita, pero está Futuro y dentro de Senasa tenemos lo que es contributivo y subsidiado. Excelente. Muy bien. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Eh, esa era la idea, que pudieran ustedes socializar y ver algunas AFP y ARS que existen. Mire, todas las AFP y las ARS, sobre todo en el tema, en los planes básicos, tienen la misma finalidad, que no es más que eh, tener cobertura de salud, el tema de las ARS, y tener coberturas
o no tener una cobertura, sino tener un ahorro hasta el final de la vida laboral. Ahora bien, cada una de esas entidades, tanto la AFP como la ARS, le permite al afiliado poder tener una contribución, por ejemplo, adicional. Y esta contribución adicional, pues obviamente nos va a dar en el tema de la ARS coberturas adicionales y en el tema de la AFP, pues nos va a dar un ahorro adicional. Pero ya esto es algo que lo decide la persona. En tema de la ley otorga o le asigna un por ciento del salario. Por eso una persona puede aportar una X cantidad de dinero y otra persona aportar otra X cantidad de dinero, porque esto no es un monto fijo, sino más bien que es un por ciento que se le asigna, que se le descuenta a cada persona y de igual manera su empleador aporta otra parte y en realidad el empleador aporta más que lo que aporta usted para esta finalidad. En el tema de la importancia, todas estas leyes nosotros la vemos con la finalidad de que tanto ustedes puedan conocer no solamente sus derechos y deberes dentro de una empresa, sino también que ustedes conozcan, por ejemplo, el tema de la farmacia, de cómo debe funcionar y que puedan conocer también el tema eh, de los medicamentos controlados, de cómo ustedes deben manejar esos medicamentos controlados, cómo se va a hacer. eh, y cuáles son las implicaciones de no manejar de forma adecuada estos medicamentos. También es importante, que es de suma importancia conocer las diferentes ARS, ya que en las distintas farmacias se trabaja con ellas. Exactamente. Igual el tema de las AFP, perdón, de las ARL, como las ARL tienen cobertura de medicamentos, esos medicamentos pasan por una farmacia y al final ustedes son los que van a poder suplir esa necesidad que van a tener nuestros pacientes. Trabajar con dicha plataforma Sí, también. exactamente. Todos vamos a trabajar con las plataformas. La mayoría de farmacias ya trabajan con las plataformas de los seguros, aunque no todas trabajan con el tema de la ARL. La ARL es un poco más cerrada en el tema de las farmacias, pero sí, eventualmente, si usted está en alguna farmacia, pues lo va a utilizar. Bien. Estamos Profe, claros, ¿sí? dentro de la AFP cabe también lo que es Idobril, Es que el Idopril es de la ARL. de la ARL. Ok, Ujú, de la ARL es el Idopril. ok. Sí. ¿Dudas, jóvenes? Cosas que aún no se hayan entendido sobre las leyes. Todo claro hasta el momento. Y los demás, todo el mundo está Por el claro. momento vamos bien. Todo bien, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces, miren, chicos, la próxima semana nosotros vamos a hablar sobre medicamentos. ¿Qué yo necesito que ustedes tengan en su casa para esa tarea? L- Por lo menos 2 cajitas de medicamentos, mínimo 2 cajitas. Los que puedan tener hasta 5 estaría mucho mejor para que pudiéramos hacer un trabajo. Cajitas de medicamentos. Necesitamos que tengan. No pueden ser vacíos, o sea, no necesitamos el medicamento. Lo que necesitamos es la caja del medicamento. Bien. Eso es para la sesión de clases. Entonces, en esa sesión de clases,
no durante toda la sesión, pero sí en momentos específicos, yo voy a requerir que ustedes vayan poniendo sus cámaras porque yo voy a necesitar ver las cajas que ustedes tienen. No va a ser durante toda la clase, pero sí vamos a necesitar que ustedes eh, tengan la cámara en algún momento de la sesión de clases. Yo les voy a pasar por el grupo unas preguntitas que son las que van a trabajar para la tarea, que va a ir en sintonía con lo que vamos a trabajar en la próxima semana, relacionado a los medicamentos. Lo de las leyes que acabamos de trabajar, yo les hice un resumen, fue, o sea, yo se las expliqué en síntesis, pero por el grupo, ahora mismo cuando terminemos, igual que la semana pasada, yo les voy a enviar un documento donde están estas tres leyes, la 4201, 5088 y 8201, para que ustedes puedan leerlas, por lo menos la parte que habla de farmacia, lo que estamos trabajando, para que ustedes la tengan también como material de apoyo y la puedan leer. ¿Estamos claros? Sí, y una pregunta, profe, aparte Ujú. de, yo quería preguntar si la tarea que te va a enviar se entregará eh, antes de la próxima conferencia o cómo. No, vamos a hacerla como habíamos quedado la semana pasada. Por ejemplo, la tarea que tenían para hoy me la envían esta noche o hasta mañana en la mañana, como tarde mañana en la mañana. Ok, Ahora, si alguna persona la tiene lista antes de la clase y me la quiere enviar, me la puede enviar. ok, ya yo le envié la mía, profe. Perfecto. Vamos a pasar la lista nueva vez antes de concluir la sesión de hoy. Ángel, Ángel se fue. Presente. Bien. Charina, Presente. Crisel. Presente. Crisel, ¿usted no entró a la primera sesión? Sí, lo que pasa es que no se escuchaba bien cuando usted pasó la lista y tuve inconveniente ahí. Ok. Sí, Elizabeth, Elizabeth Hernández. Fabeida, Presente. Fabiola, Presente. Janetti, Presente. Jaskerlin, Jaskerlin, Bianca, Jesús, Presente. Luis, Presente. Luisa, Mairobi. Luisa no está. Bueno, Mairobi, Nayeli, Presente, profe. Rafaelina, Presente. Ruth, Presente. Yanelfi, Yuberkis. Yuberkis no está tampoco. Ok. Bueno, chicos, para mí ha sido un placer que nos pudiéramos encontrar en esta noche. Que tengan un feliz descanso y nos encontramos la próxima semana. igual para usted, profe. Bye bye. Buenas, Gracias. bye. Bye, Y profe.